Hola mis hermanos, evangelizando con la espada del Espíritu. ¿Cómo resucitan los muertos? Ese es el tema de hoy. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo resucitan los muertos? Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 50 al 55. Dice así: entiéndanme bien, hermanos. Lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Dice la palabra. Dice, por eso les enseño algo misterioso. Esto que San Pablo nos va a enseñar es un misterio. Es algo misterioso. Dice, aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. ¿Se fijaron, hermanos, cuál es el misterio? Dice que cuando sea el día del juicio, cuando el Señor venga a juzgarnos, aunque no todos estemos muertos, dice, pero todos vamos a ser transformados. Y veamos cuál va a ser esa transformación y cómo. Dice, cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. ¿Escucharon, mis hermanos? Este es el misterio del que nos habla San Pablo. Dice que cuando sea ese momento de la resurrección de los muertos, dice, aunque no todos estemos muertos, pero todos vamos a ser transformados. Los muertos resucitarán con un cuerpo inmortal. Y los que estemos vivos, también, dice, seremos transformados en un cuerpo inmortal. ¿Se fijaron? Dice, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Dice San Pablo, esto es necesario. Porque al principio escuchamos, ¿verdad?, que al cielo no puede entrar carne ni sangre. Entonces dice, es necesario que todos seamos transformados. Y este es el misterio del que San Pablo nos está hablando. Dice, cuando nuestro ser corruptible se revista de su forma inalterable y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de este misterio? ¿Sí? Que se nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Por eso en ese momento de la resurrección, de la venida de nuestro Señor para juzgarnos, ¿sí?, la muerte ya no va a existir. Entonces imagínense ustedes, hermanos, los que resucitemos para la condenación eterna. Es triste, es feo, ¿sí? Vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra del Señor en Filipenses 3:20 al 21. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios en 3:20 al 21? ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo nos va a transformar nuestro Señor? Dice, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos, que el mismo San Pablo aquí a los filipenses les está aclarando cómo seremos transformados? ¿Quién nos va a transformar? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, usando todo su poder, ¿sí? Dice, y que vamos a ser transformados, dice, y vamos a ser semejantes a Él, semejantes a su propio cuerpo. Y está hablando del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita y se aparece a sus apóstoles con su propio cuerpo. Pero ya es un cuerpo incorruptible, que ya no conoce la muerte. ¿Se fijaron qué hermoso, hermanos, para los que resucitemos para la salvación eterna? Por eso vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo la palabra del Señor en
Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. ¿Qué sigue diciendo San Pablo sobre esto? 4, del 15 al 18. Aquí San Pablo ya está hablando de todos los que van a resucitar para la salvación, ¿sí? Dice, les damos esto como palabra del Señor. Nosotros los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. ¿Se fijaron? Los que estemos vivos en ese momento no tendremos ventaja sobre los que ya hayan muerto. Dice, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes, al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Se fijaron, mis hermanos, qué hermoso? Para todos aquellos que vivieron una vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, que llevaron una vida coherente con lo que creían en nuestro Señor, los que van a ser resucitados para la vida eterna. Aquí dice que todos, ¿sí?, los que estén muertos, que murieron en Cristo, los que estén vivos pero que están en Cristo, que vamos a ser transformados, seremos llevados con Él, ¿sí?, para estar con Él para siempre, en esa vida que nunca termina. Sigamos viendo, mis hermanos, entonces a Juan capítulo 5, el evangelista San Juan, capítulo 5, versículo 28. ¿Qué nos dice? No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. ¿Se fijaron, mis hermanos? ¿Sí? Que aunque ya hayamos muerto en este tiempo y todavía no llegue el fin, pero vamos a ser resucitados para ser juzgados, ¿sí? Dice nuestro Señor Jesucristo que todos oiremos su voz, ¿sí? Y llegará ese momento. Y los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Allí está el detalle, mis hermanos. ¿Por qué debemos de vivir esa vida que Jesucristo nos ofrece? Para que en ese momento de la resurrección no seamos de aquellos que resuciten para la condenación eterna. Y que aunque queramos morir, aunque queramos desaparecer, ya no se va a poder. Porque la muerte ha sido devorada, la muerte ha sido destruida, no habrá muerte ya. ¿Sí? Seremos transformados con un cuerpo incorruptible para ir hacia la condenación o hacia la salvación. Veamos lo que nos pide pues el Señor a través del apóstol San Pablo a los romanos, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos, mis hermanos, la invitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que seamos prevenidos, ¿sí? Por eso el Señor nos está hablando a tiempo, para que en ese momento nosotros, cuando resucitemos, ¿verdad? Para ser transformados en un cuerpo incorruptible que ya no muere, podamos nosotros irnos a participar del reino de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice la Sagrada Escritura. Y es la promesa de nuestro Señor. Hermano, que Dios te bendiga.